Bueno, Carboclor, esta empresa de almacenamiento de líquidos, de granos, de lo que sea. En realidad, bueno, le dicen galpón porque ahora es una empresa que vale muy poquito, milésimas de pesos, pero es lo que vale porque no le está yendo muy bien, que digamos. Son empresas que son como que tienen agonía, ¿no? Estilo Molino Semino y todo eso. Vamos a ver algunas opiniones de los últimos tiempos. Si bien sin drama, ingreso rápido al buque, acá hay uno que dice: como argentino tripulante marítimo me prohíbe con argumentos de estúpido bajar a tierra por seguridad, que según Carboclor producen productos tóxicos como si nosotros trajéramos agua mineral, pese a una resolución emanada por el Poder Ejecutivo, la no prohibición del tránsito de tripulantes. Pero bueno, hablan de la seguridad de Clavoclor, acá buena atención, amplios espacios, pésima atención, o sea, son divididas las opiniones, ¿no? De los últimos meses. Eh, una cosa más, antes de ir, con lo que dije al respecto de lo que vale la empresa, por más que el dólar esté 17 o esté 400, Carboclor vale lo que vale, o sea, 2 pesos o 1 peso y pico en su valor de libro, o 3 pesos a lo sumo. Y como digo, si quiere crecer, tiene que mejorar algo de la expectativa, como venía haciéndolo a partir del 2018 o 2018 mejor dicho, que se renovó la empresa y se dedicó nada más bueno, al almacenamiento de líquidos y demás. A pesar del concurso preventivo que todavía lo está padeciendo. Bueno, vamos a los números rápido. El acumulado del 2022 arrastra un saldo deficitario de 79,5 millones de pesos. El acarreado del 2021 fue, sin embargo, un positivo de 16,6 millones, principalmente por brecha negativa en los resultados brutos, donde se redujo en un 51% en el acumulado lo que hay hoy. El segundo trimestre del 2022 en particular arrojó un déficit de 21,2, extendiéndolo en casi 28%. El déficit tiene como componente impuestos a las ganancias, que descontaron 41 millones. Bueno, tenemos acá la diferencia del bruto de 323, ahora se facturaron 157 millones. A diferencia de 5 millones con respecto al año pasado, y acá, como dijimos, si bien el año pasado se cobraron impuestos a las ganancias por agregados de impuestos diferidos y algunos quebrantos no computables, acá lo vemos en la página 24, donde está el desglose de impuestos a las ganancias. Tiene que ver también por lo percibido de operaciones discontinuadas, que es la liquidación de lo que se dedicaba antes, que era solvente, a la venta de solventes, y el impuesto de lo que no continúa es 21 millones, ¿no? Que esto está reflejado en el cuadro de resultados. Bueno, en la asamblea del 2020, del 29 del 4 no hubo temas así trascendentes, solo el cambio de estatuto por lo que lo hacen todas las empresas como se dice, para modificar el protocolo de las reuniones y de las asambleas, además de remuneraciones y designaciones del directorio, ¿no? El 13 del 6 fue informado un conflicto sindical, lo cual retrasa todavía la normal operación de recepción, almacenaje y despacho de gas líquido de los líquidos, no habiendo reportado aún la normalización de las actividades y afectando la actividad del cliente principal, que es el que justamente guarda los líquidos. No mencionan cuál es, así que vamos a ver. Bueno, esa es la asamblea. Acá la terminal de Campana, que es que tiene conflicto social, lo que afecta a la normal operación de recepción y almacenaje de gas licuado de petróleo, y en consecuencia impacta a uno de sus clientes más importantes. Después, como dijimos, lo de la asamblea, está la remuneración de directorio, la elección de la auditoría para el 2022, que es Adler, Hansen, Leder y Asociados, y bueno, y el estatuto, ¿no? La modificación.
Los ingresos por actividades continuadas dan 443,4 millones, que es una caída del 27% comparado con el acumulado en el 2021. Comparando los trimestrales hay una baja, un recorte de esta caída al 10,2%. Los costos de venta suman 286 millones, subiendo 1,1 interanual. El margen de EBITDA sobre ventas da 4,7. El año pasado acumulaba 24,1. Sale del negativo del margen es decir, lo operativo más depreciaciones es positivo, da un resultado positivo. Las existencias imputa 439,6 millones, que quiere decir con la revaluación de materiales y repuestos principalmente, que es solo un 0,6% de aumento, el año pasado fue un 0,2%. Bien, volvemos a la página 5, donde mostramos que justamente el positivo del resultado operativo, que lo tengo en realidad, da negativo y la cuenta es 48 millones más 61, menos 48. Esto lo tengo en la estructura acá. Bueno, 42 millones y el positivo era 62 o algo así. Del positivo me refiero a las desplazaciones de propiedad, planta y equipo, donde se tienen 63 millones. Entonces 42 negativos más 63 millones es positivo el EBITDA. Bien, las existencias, esto lo tenemos en la... Bueno, los ingresos acá, como dijimos, los ingresos, los materiales y repuestos, 439 contra 436 del comienzo del año, así que está muy parecido. O sea, no hay brecha, no hay grandes brechas entre un año y el otro. Esta es la provisión por obsolescencia de las máquinas y otros, sigue siendo la misma. Bueno, el 73,5% de la facturación está concentrada en 5 clientes principales. En el acumulado del 2021 era el 80,9%, es decir, 5 clientes concentrados 81%, ahora se extendió un poquito más. Se operó en el mercado externo, que es algo nuevo en este año, 2%, obteniendo 8,8 millones. En el año pasado fue nulo. Las operaciones discontinuadas, producción propia y reventa de solventes, arrojan un déficit de 4,3. El año pasado el déficit fue de 8.000, principalmente por menores montos imputados en resultados financieros, 10 millones menos. Esto lo tenemos en la página 20, 21, 22, donde están los ingresos del sistema operativo. Acá la ganancia bruta ya lo vimos antes. En el mercado local, como vemos, hay una baja importante y hay mercado externo, cosa que no hay el año pasado, no hubo. Acá hablan de los clientes, cuánto facturaron los clientes principales, que es 325 de los 443 millones, y el año pasado era el 80%. Como dijimos, esto representa el 56% de los saldo de cuentas a cobrar. Operaciones discontinuadas, esto principalmente por resultados financieros menos positivos, hace que la brecha sea de casi 4 millones de pesos. El promedio de ocupación total, el promedio de ocupación total descendió desde 75 a 62%. Si bien el precio promedio es mayor que el año anterior, no consiguió mitigar el déficit promedio entre renglones 3 veces. El volumen de almacenaje ha descendido un 17,2% respecto al año pasado, principalmente por el ajuste de precios luego de la pandemia, la tasa de devaluación del dólar oficial respecto a la inflación, como se fue dando hasta el 30 de junio de este año, ¿no? Y sigue estando así el dólar oficial, por lo menos. Bueno, esto lo vemos primero menor al 75%. El precio del promedio del semestre fue superior al mismo año. Sin embargo, todavía no se logró compensar el efecto de la caída de ventas por volumen de menor ocupación, porque
Y acá pasó lo siguiente, no se habían ajustado los precios, de repente lo aumentaron y el trimestre pasado hubo una ocupación del 40% aproximadamente. Ahora aumentó la ocupación, es decir, bueno, la gente volvió. Lo que pasa, hay mucha competencia en esa zona y hace que, bueno, que estén ahí ajustando los precios y comparándose con unos a otros, ¿no? Hablo de las terminales de almacenaje. Bueno, hablando de volumen, se bajó de 192 a 159 millones de metros cúbicos, de miles de metros cúbicos. Todos los gastos por naturaleza acumulan 360,4 millones, un ahorro del 7,4. Esto lo resaltan. El rubro sueldos y jornales en todas las áreas imputan 196,8 millones, un aumento del 1,1 respecto al año pasado, es decir, aumenta el poder adquisitivo 1%, el ratio de eficiencia, es decir, gastos sobre ingresos, sube a 102,5, es decir, los gastos son el 102% o el 2,5 más que los ingresos. Otros ingresos y egresos dan un déficit de 5 millones, el año pasado acumulaban 1,5 millones de déficit también, principalmente por gastos diversos. Esto lo tenemos. Bueno, acá, como ven, los costos de servicios prestados son 7 millones más, es decir, todo lo que es sueldos, que es parecido, y todo lo demás gastos, algo parecido también. Bien, en sueldos en la parte de operación y comercialización también aumenta 3 millones, pero hay una baja importante en, por ejemplo, impuestos, tasas y contribuciones, honorarios por servicio de terceros, etc. Y lo que es administrativo también hay una baja de 12 millones de pesos, principalmente por gastos generales, honorarios por servicio de terceros y reparaciones y mantenimiento también. Eso es importante también. Bueno, por último de esta parte, los ingresos, otros ingresos, tenemos un déficit de 1,5 el año pasado, esto por gastos diversos, y no especifican qué es gastos diversos, no es casi 9 veces más que el año pasado. Los resultados financieros arrojan un positivo de 50,3 millones, un 26,8 menor al segundo trimestre, principalmente por brecha negativa de RESPAM de alrededor de 33 millones. La brecha negativa, las provisiones, juicios, cierre de plantas y demás suman 2,79 millones, bajando 20,6. Esto es parte del concurso, o sea, es decir, los juicios que se está comiendo todavía por cerrar la planta de solventes en el 2017, bueno, dejando en la calle, entre comillas, a 150 empleados. El flujo de fondos da 680 millones, un 23,7%. Hoy la cantidad de empleados son 57 nada más, es para agregar. El flujo libre de caja da un positivo de 120,2 millones, un 50% menos que el año. Recordemos que flujo libre de caja es operaciones menos todo lo que los gastos operativos, todo lo que tenga que ver, menos todo lo que tenga que ver con propiedad de planta y equipo, ¿no? Inversiones. Bueno, dijimos resultados operativos. Acá tenemos la brecha de RECAM es de 70 millones a 102,5. Eso hace que el resultado financiero se reduzca a 18,5 millones de pesos. 31. Las provisiones, como dije, bueno, esto está muy lento el proceso, pero se están bajando. De hecho, las provisiones utilizadas fueron, o la provisión para juicios laborales, los saldos quedaron en 92 y en 183, es decir, se fueron aplicando, ejecutando las diferentes provisiones por diferentes temas, ¿no? O cursos, que dieron curso. Después, último, flujo de fondos.
donde hay un retroceso de 891 a 680, también con influencia de RECAM negativa, y esto lo que digo del flujo libre de caja, donde operaciones menos actividad de propiedad de planta de equipo es lo que define el flujo libre de caja, es decir, la plata que se tiene ya por actividades operativas. Bueno, la compañía, si bien aumentó la tarifa, todavía está descompensada entre la evaluación del tipo de cambio y la inflación. Además, existe tensión gremial, como dijimos, generando una incertidumbre de volver a tener resultados positivos a mediano y largo plazo. Para ello, la empresa continúa buscando alternativas de almacenaje durante los primeros meses, pero no garantiza una reversión del déficit. Eso lo pueden ver en las expectativas, es decir, que no tiene grandes expectativas, tampoco, por más que valga un milésimo de dólar, tampoco se tiene mucha expectativa de que crezca la empresa, sino que el valor del libro vaya achicándose, ¿no? También. Bueno, terminamos con la liquidez, muy buena, 359 a 403, la solvencia 268 a 288, muy buena también, el valor del libro es 205, la cotización hoy es 268, la capitalización bursátil es de 2.957,6 y la pérdida por acción es de 0,73. Es todo, chao.